Y ya, entonces hoy día vamos a ver, ¿ven la imagen? Sí, doc. Ajá. Ya, vamos a hacer un casito clínico de osteoporosis. Ya, es un casito, es también una historia real. Ya, entonces vamos a ver. Fíjate que estoy acomodando mis muestras médicas, ya espérense un ratito. Ya, entonces es un caso bien somero, pero tiene muchas sorpresitas. Entonces, lo más importante, Televisa presenta, lo primero, el caso clínico. Ya, tenemos una paciente, es una paciente que llegó a mi consulta privada, ¿ya? Es una paciente de 44 años y la derivó el nefrólogo por presentar litiasis renal. Trae una densitometría que se hizo como parte de un control ginecológico que informa Z-score -3 en columna y cadera y concluye osteoporosis. Entonces, no refiere sintomatología de patología endocrina y examen físico, pues no le encontré nada de endocrina. O sea, es así de tela. Entonces, ahora, ¿por qué creen que el nefrólogo me la ha mandado a mí para descartar litiasis? ¿Qué sospecha el nefrólogo que puede tener la señora? O mejor lo pongo así. La señora tiene osteoporosis. ¿Cuál puede ser la causa de la osteoporosis? Ahí está. Yo Ya, díganme. pensaría tal vez por una menopausia. Uh-huh. Pero la paciente todavía arregla. Y También miren, puede... Ah, Ay, sí, pero hay un detallito que les quiero decir. A ver, dime, algún ¿algún problema renal, doctora? Ya, ahí está, ya le estamos entrando ya. De ahí, miren, les voy a explicar porque hay un datito interesante. Miren, el T-score y el Z-score. Bueno, no tengo la densitometría para enseñarles la foto, pero les puedo decir, pero con solamente eso, es que realmente la imagen al final, porque la densitometría ya te la entregan informada, entonces tú nada más lees la conclusión. Entonces, mire, el T-score, ¿cuándo usamos T-score y cuándo usamos Z-score? T-score es para diagnóstico de osteopenia, osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 65, ¿ya? Y el Z-score es para mujeres menores de 45, en el caso de la señora, y varones hasta los 64. Entonces, por eso en ella se vio el Z-score. Entonces, el Z-score y al final dice osteoporosis, columna y cadera, es lo que dice, porque así informan ¿no? Y así yo leo pues la densitometría. Entonces, ¿cuál es mientras lo normal tendría que ser, mientras más bajo esté el menos, mientras esté -3, -4, -5, más osteoporosis hay, ¿ya? Más comprometida está la columna. A ver, vamos a ver, Carmen Celaya, a ver, espérense. Ahorita les quiero comentar, porque esa es una... Ya. Entonces, el punto de partida es el -2.5, que yo les comenté. -2.5. Entonces, si es -2.5, cuando ustedes se acuerdan de la recta numérica, menor de -2.5 es -3, -4, -5. A eso voy. Entonces, ella tenía un Z-score en -3 en columna y cadera. Oh, y otra vez, hijo. Ya. Ahora, ya, ustedes, una menopausia, me dicen ustedes que puede tener la señora, pero yo les digo que ella arregla todavía. Entonces, como que la menopausia es algo que se descarta de momento. ¿Qué otra causa podría ser? doctora, también se puede pensar en alguna causa secundaria, ¿no? Alguna Ya, enfermedad endocrina o un ya, trastorno endocrino, ¿no? correcto. Ahí está. Entonces, un trastorno endocrino, eso es correcto. ¿Ya? Ay, perdón. Uy, mi hijo está haciendo un chongo acá. Es que quiere sentarse acá y jugar con la laptop. Ay, no tengan hijos todavía. ¿Eh? Si no, no van a poder estudiar, créanme. A ver, no refiere. Ahora, ya está bien. O sea, el nefrólogo me la manda porque le encontré una litiasis renal, ¿no? Y desea descartar algún trastorno endocrino. Y a ese problema, entonces, ¿qué problemas podrían estar causando lo que tiene la osteoporosis? O sea, la osteoporosis es secundaria. Hasta ahí estamos bien. O sea, la osteoporosis es secundaria.
Eso es correcto. ¿Secundaria qué? Es lo que tenemos que averiguar, ¿ya? Entonces, si tiene cálculos, ¿ya? Entonces tú dices, el problema puede estar en riñón. ¿Insuficiencia renal? Claro que sí, eso también te da una osteoporosis. Pero ¿por qué te da osteoporosis la insuficiencia renal? Por la eritropoyetina. No. Por un por un hiperparatiroidismo. Los pacientes renales hacen hiperparatiroidismo secundario, pero tienen que hacer, no es nada, pero tienen que estar el riñón bien dañado. Entonces, cuando el riñón está bien dañado, o sea, son pacientes que ya están ya para entrar a diálisis. La paciente, yo me acuerdo que era delgada, porque no tengo los datos de peso y talla, les mentiría, es en base a lo que tengo algunos exámenes. Peso, talla no lo tenía, pero sí era delgada, ¿no? Tenía también, cuando yo le examiné no le encontré nada, o sea, su presión era normal, no estaba pálida, no tenía la característica palidez terrosa del paciente que es renal. No estaba, o sea, tú cuando ves un paciente renal que ya está, que el riñón está hasta ya decayendo, que ya está para diálisis, tú al ojo lo ves. Pero ella no, o sea, ella no tenía tampoco estigmas hepáticos, no tenía estigmas hepáticos, no tenía estigmas renales, no había palidez terrosa, ¿no? Orinaba, empezando por ahí, orinaba, ¿no? Entonces decíamos, no lo sé, Rick, pero por ahí va. Entonces, en esos exámenes, ya, bueno, eso no están obligados de saberlo, pero les digo, cuando hay litiasis renal, sobre todo en pacientes jóvenes, hay una cosa que tenemos que descartar necesariamente y son los estados de hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo primario o hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo primario es el que se produce por un adenoma de la paratiroides. El hiperparatiroidismo secundario se produce por otra entidad. Por ejemplo, muy común, deficiencia de vitamina D. Cuando baja la vitamina D, la paratormona sube. ¿Y qué pasa cuando sube la paratormona? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con el calcio y con el fósforo? Aumenta. El calcio aumenta, porque la paratormona es una hormona hipercalcemiante e hipofosfatémica. Entonces, si te sube la paratormona, te va a subir el calcio en sangre. Para que te suba el calcio en sangre, tiene que sacar la paratormona. ¿De dónde saca el calcio para meterlo a sangre? Del hueso. Del hueso, correcto. Lo saca del hueso. Y al hacer eso, empieza a descalcificar. Eso es un proceso normal, que cuando falta calcio en sangre, lo jala del hueso. Eso es normal. Pero a la velocidad que lo hace un hiperparatiroidismo, sube demasiado los valores de calcio en sangre y descalcifica el hueso, ¿ya? Entonces, por eso dice hipercalcemiante, sube el calcio en sangre. Hipofosfatémica, baja el fosfato en sangre, ¿ya? Ahora, viendo eso, bueno, vamos a pedirle unos exámenes, ¿no? Entonces se le pidió su creatinina, su paratormona, su calcio, y lógicamente había que pedir calcio, ¿no? Porque se asume que el cálculo es un cálculo de calcio, que se elimina por la orina. Si estoy eliminando calcio en orina, es probable que tenga calcio en sangre elevado, entonces le pides calcio sérico y calcio iónico. Entonces, esto es lo que salió. Bueno, ya les puse eso con qué diagnósticos plantearía. Entonces, ¿qué diagnósticos plantearíamos? Hiperparatiroidismo. Primario versus secundario. EAD, ¿ya? EAD. Etiología determinada, ¿ya? Entonces, ¿y qué exámenes pediría? Bueno, ya les adelanté, ¿no? Calcio, ¿no? Y les voy a contar lo que ella trajo, porque esto ya me lo mandó mi colega de nefrología, se adelantó. O sea, le dijo, ¿sabe qué? Se va a tomar estos exámenes y se los enseña a la doctora. Así. Él no los vio, me los mandó. Solamente me dijo, tómese eso y vaya con la doctora. Miren los exámenes. Les voy a dar 2 minutos para que los vean, ¿ya?
para que los analicen, porque no es tan fácil como el de ayer. Siri, pon temporizador 2 minutos. Entendido. 2 minutos. Iniciando la cuenta regresiva. Doctora, una consulta. ¿Ese calcio es el calcio corregido? No. O sea, ¿tenemos que corregirlo? Si desean, pero para corregirlo creo que tienen que tener el valor de albúmina, si mal no recuerdo. Pero ahí ya no era necesario corregir nada porque estaba pero fatal. O sea, yo ya ni corregí ya. A pesar que ya no me acuerdo cómo se corrige el calcio, creo que era una fórmula. Pero ya era bastante obvio ahí. Ok. Ya. A ver qué opinan de esos resultados. Ya con eso sacan un diagnóstico siquiera. Bueno, doctora, claro, según lo que veo acá, es básicamente lo que habéis dado, ¿no? Pero cuál sería una pregunta? O sea, Sí, ¿cuál sería una pregunta cada parte? Porque el sí. diagnóstico sería lo que nos dijo, ¿no? Un hiperparatiroidismo, no sabemos si es, yo hasta ahorita no puedo saber si es primario o secundario, pero Correcto. sí por el tema de la paratormona que está elevada, está a 1500, ¿no? Y el calcio está aumentado, el fósforo está normal, ¿no? Sí. Signos de insuficiencia renal, ¿no? Creatina Así elevada, es. ácido úrico. Ajá. De esa Eh, insuficiencia renal secundaria, ¿no? Pero ella claro, no Doctor, sentía nada. pero, o sea, la insuficiencia renal sería la causa entonces de ese hiperparatiroidismo o sería No, una... no, es al revés. Esa insuficiencia renal es consecuencia del hiperparatiroidismo. Porque cuando hay un hiperparatiroidismo, bueno, en endocrinología vemos cuando suben las hormonas, vemos qué tanto suben. Entonces, si la paratormona subiese un poco, o sea, por ejemplo, 70, 100, pues tú dices, puede ser por deficiencia de vitamina D, ¿no? Pero si te sube la paratormona 200, ya, bueno, ya hay 200, 300, tú dices, en el contexto de una insuficiencia renal crónica, porque en la historia de los pacientes con insuficiencia renal crónica, que ya están prediálisis, los valores de paratormona, o sea, hay una historia de enfermedad renal crónica que ha ido evolucionando y que ahí se han ido encontrando, o sea, hay una historia. Entonces, es al revés. En cambio acá no, o sea, la paciente no tiene síntomas, no sintomática. La única enfermedad que tiene, el cálculo en el riñón, porque ella botó un cálculo. Entonces, acá sí tenemos un hiperparatiroidismo. Tenemos un calcio total súper alto. Tenemos un ácido úrico y una creatinina elevada como consecuencia del daño renal de la calciuria persistente. Y la paratormona que está extraordinariamente alta. Ahora, ¿esto pone en riesgo la vida del paciente? Ay, claro que sí. Eso sí. Entonces, y está botando calcio en orina. O sea, es congruente todo esto. El ácido úrico en orina está normal. ¿Por qué le han pedido esto? Para ver de qué podría ser el cálculo.
Porque si es un cálculo de calcio, bueno, pues ahí ya todavía ahí te pone lo de hiperparatiroidismo. Es habitual en pacientes con litiasis renal, hay que descartar un hiperparo. Eso es habitual. Entonces, y les voy a mostrar la siguiente. Esto de acá es el cálculo que votó, lo mando a analizar. Y el cálculo, porque bueno, ustedes saben que a los pacientes les encanta guardar sus cálculos y todo lo demás, ¿no? Entonces, como voto cálculo, voy a ver. Y salió que era un cálculo renal de oxalato de calcio. Era puro calcio. O sea, eso ya nos dice, hay un trastorno por lo menos un trastorno del metabolismo del calcio, más lo que hemos visto anteriormente, un hiperparatiroidismo. Ya, ahora, ¿cuál sería su siguiente paso? O sea, ¿qué pedirían? Porque estamos de acuerdo en que es un hiperparatiroidismo, estamos de acuerdo. Primario versus secundario. Ustedes saben que también los hiperparatiroidismos secundarios hay que descartar neoplasias, ¿no? Entonces hay que ir por partes, ¿no? ¿Qué le darían ustedes, qué le pedirían ustedes adicional a lo que ya yo ya le pedí, pero les voy a contar. ¿Le pedirían un seguimiento? ¿Harían seguimiento de esos resultados? ¿Están allí mis vidas? Allá. Están pensando. Imagínense que esto se tiene que hacer en consultorio externo en 12 minutos, en 15 minutos. Y hacer recetas, ¿no? Ya. Para ayudarlos, ya les voy a ayudar, porque no es un caso sencillo, porque para mí también fue complicado. Bueno, ¿qué exámenes de imagen? Sí. ¿Se pediría vitamina D también? Ya, está muy bien, hay que dosar vitamina D, es correcto. Ya, le puedes pedir también de imágenes. ¿Qué le pedirían de imágenes? Una eco. Ya, ¿una eco dónde? En la glándula tiroides, ¿no? Para ver todo. Ya. Pero ahí también Ya, se podría ver, correcto. ¿no? la paratiroides. Claro, correcto. Y ahí sí te voy a hacer una cápita después. Ecografía renal. Sí, le pueden pedir. Ya votó el cálculo, pero puede que tenga más. Pero hay que priorizar porque esta paciente es del privado, entonces yo no le puedo pedir todo lo que yo quiera, ¿no? Porque si fuera del seguro, ahí sí le pido todo, pues, ¿no? Todo lo que hay. Pero cuando es el privado, pucha, estos exámenes son caros, ¿ah? Lo que es para tu hormona es caro. Ya, entonces, está bien pedir una vitamina D para ver si hay una insuficiencia de vitamina D que esté coexistiendo. Una ecografía es correcto. Una ecografía de tiroides. Ahora, una gammagrafía para tiroides, ¿le pedirían en este momento o no? Yo encontré de que una ecografía cervical con una gammagrafía, la combinación de dos, tiene mayor rentabilidad diagnóstica que una sola. Eso es correcto. Pero yo a esta persona no le pedí gammagrafía. ¿Y debí pedirle? Sí, pero no le pedí. Y yo les voy a decir por qué. Bueno, tampoco voy a decir que la paciente era de condición humilde, porque pues no, pero tampoco pues era millonaria, ¿no? Entonces, lógicamente, tú cuando pides un examen de laboratorio o imágenes, tú tienes que saber por qué lo pides, para qué lo pides y qué esperas encontrar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el colega, el nefrólogo, pidió paratormona esperando encontrar un hiperparatiroidismo. O sea, había esa esperanza de encontrar a alguien y la chuntó, ¿eh? Pero la ecografía, ¿por qué le pedí la ecografía? La ecografía que yo le pedí costaba 150 soles. La gammagrafía de paratiroides cuesta desde 600 soles. Y una gammagrafía que está, bueno, hace años estaba a 600 soles, no sé si estará más. La gammagrafía de paratiroides no siempre sale positiva. Puedes tener un hiperparatiroidismo primario y salir la gammagrafía negativa. Entonces yo dije, mejor pido una ecografía primero y luego, dependiendo del resultado de la ecografía, pido una gammagrafía. Así fue mi planteamiento, porque si en la ecografía no aparece nada,
pido una gamografía. ¿Qué es lo que pasa? Ese valor de paratormona es demasiado alto. Más se me orientaba que era un primario, un hiperparatiroidismo primario. Pero había otra cosa también, que la paciente estaba prácticamente asintomática, o sea, no tenía síntomas específicos, o sea, vómitos, diarrea, nada que te pudiera dar a entender de que estuviera con una crisis de hipercalcemia. Pero en el caso de esta paciente, también te pones a pensar y dices, pucha, si yo le pido todo lo más caro, de repente, y sale todo negativo, ¿con qué cara? Pues también te aparece, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me alejaban que fuera algo secundario? Una de las causas más frecuentes era las neoplasias. Por el grupo etario, neoplasia de mama, neoplasia de cuello uterino. Pero ella ya había, como un síndrome paraneoplásico, pero ella ya había pasado por ginecología. Y ginecología le había hecho su chequeo anual y no había nada, o sea, no había Papá Nicolau negativo, mamografía negativa, o sea, por ahí no era la cosa, ¿ya? Aparte, cuando alguien tiene cáncer, ¿cuál es lo más típico? Una historia de gran pérdida de peso, que se ve incluso al paciente caquéxico. La paciente era delgada, pero era constitucionalmente delgada, siempre había sido delgada, no me había referido pérdida marcada de peso, no tenía anemia tampoco, porque no tengo todos los resultados, pero no tenía anemia, y según lo que me comentaba, ella comía de lo más normal. Entonces, eso ya me alejaba una neoplasia, un síndrome. De ese lado dije, mieloma múltiple, difícil, porque mieloma múltiple se da más en viejitos, ¿no? La señora era joven, entonces, habían más indicios que era primario. Pero uno de los indicios que más me llamó la atención era ese valor de paratormona. Yo nunca en mi vida había visto un valor tan alto de paratormona, jamás. Entonces, eso ya me orientaba a que era un adenoma, porque era demasiado, dije, tiene que tener un adenoma. Ahora, la ecografía de tiroides sí es altamente sensible cuando el adenoma paratiroideo es un adenoma grande. Tú cuando haces la ecografía, tú pasas el transductor, ¿no es cierto? Nosotros, a ver, voy a agarrar, ¿me ven, no? ¿No me ven? Porque como estoy con la pantalla. Sí, doc, sí se ve. Pues cuando hacemos la ecografía de tiroides empezamos siempre acá y por protocolo empezamos lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo. Sino que como de ese tiempo no estoy haciendo ecografías porque pues la pandemia, pues, ¿ya? Entonces tú cuando haces la ecografía, tú ves acá lóbulo derecho, giras acá un poquito para ver de póstero anterior, ¿no? Entonces tú vas mirando, vas midiendo y vas buscando. Usualmente para buscar la paratiroides tú la buscas abajo. O sea, tienes que mover un poquito más el transductor así. Cosa de que tienes que buscar, porque son 4 paratiroides. La paratiroides cuando está crecida es muy característico, parece un quiste. O sea, es totalmente, o sea, se ve todo negro. Y lo que nosotros se puede hacer es que cuando ubicas ese, lo pinchas y haces lo que se llama un lavado para dosar calcio, calcitonina, un montón de cosas que dosan. Eso lo hacen en el REVA. Yo, pues no, nunca lo he hecho, pero más o menos sé la idea. Entonces, también se puede hacer un lavado para ver dosaje paratormona en ese nodulito, ¿no? Entonces, pero se ve diferente, o sea, se ve separado de la glándula tiroides. Entonces dije, vamos a pedirle su ecografía y vamos a hacerle un seguimiento. Porque la señora fue sincera, me dijo, o sea, que esos resultados eran caros y que hasta que consiguiera algo, un poco más de dinero, se los iba a hacer. Y yo le dije signos de alarma. Como ella vino con un familiar, yo le dije, mire, si ella empieza a presentar náuseas, empieza a vomitar y sobre todo se empieza a desorientar con trastornos del sensorio, la lleva por emergencia. Y dice que tiene esto. Y le pones el diagnóstico, como en el policlínico sale el diagnóstico con el que está saliendo, entonces hiperparatiroidismo, y con eso la lleva. ¿Ya? Porque igual, trastorno del sensorio,
un montón de causas, ¿no? Como les decía, ay, nadie va a decir, trastorno del sensorio, un hiperparatiroidismo, no se te va a ocurrir ahí al inicio, ¿no? Entonces, eso se le dijo, ¿no? Entonces, me trajo unos exámenes. Esos exámenes que vieron anteriores eran de diciembre, y me trajo unos exámenes de enero. En enero, el calcio sérico estaba en 17.9. La paratormona la había bajado un poquito, pero sigue extraordinariamente alta. La vitamina D estaba baja, estaba un poco baja, pero no era lo suficiente baja para decir, ay, no, esta es la causa del hiperparatiroidismo. ¿Ya? Y el calcio iónico, acá ya le doy el calcio iónico 1.88. O sea, esto era de terror, pues. Pero ella, tranquila. Por eso le digo, Perú es el país de los incompatibles con la vida caminando. Acá hay un ejemplo, incompatible con la vida caminando. Otra persona con calcio en 1.8 está en UCI. Ella no, anda caminando feliz por el mundo. ¿Ya? Entonces, le hicimos esto porque quería ver la evolución, porque de todas maneras tenía que ver qué tanto subía, porque también qué tanto sube, qué tan rápido sube, también me orienta a otras cosas. Entonces, le pedimos la ecografía. Les voy a dar ahí 1 minuto para que la lean. Sí, pon temporizador 1 minuto. Un momento, ok. Temporizador configurado de 1 minuto. Ya, a ver. ¿Qué opinan de esa ecografía? Parece que hay un nódulo en la glándula tiroides, ¿no? En el lóbulo izquierdo. Y por las características del nódulo, bueno, se podría decir que algunos factores para ser maligno. Ya, correcto. A ver, en un nódulo tiroideo, ¿qué características les dice que puede ser maligno? Nódulo tiroideo, a ver. Vascularización central. Correcto. Hipoecogenicidad. Hipoecogenicidad. Más alto que ancho también. Correcto. Microcalcificaciones. Correcto. Los bordes. Irregulares. Correcto. Bordes irregulares, poco definidos, aserrados. Correcto. Ahora, Sí, bueno, sí, sí, dime. Dime. No, me olvidé lo que iba a hablar. Puede continuar. Ya. Entonces, tenemos un nódulo. Entonces yo digo, no lo sé, Rick. Se ve falso. Ahora, acá tengo que hacer una aclaración. La ecografía de tiroides es una ecografía que depende de la sensibilidad del examinador, de la experiencia del examinador. Por eso es importante mandarlo con alguien que sepa. O sea, si me traía una ecografía así de Quito Cerván, no se la atracaba a menos que estuviera firmada por un radiólogo que yo conozca. Lo hicieron en el peruano japonés. La colega que hace la ecografía es muy buena. Eso no lo pongo en discusión. Lo que sí es de que usualmente hay un colega que es endocrinólogo también, el doctor Teruya. Él es en el Revaliati, él es el que hace la parte de ecografías tiroideas a la par de endocrino. Para hacer la ecografía tiroidea te ayuda muchísimo saber la patología. Eso te ayuda un montón. Y en eso los endocrinos tenemos ventaja que los colegas de radiología. Pero obviamente, como todo en esta vida, yo no me voy a meter pues a hacer una ecografía de hígado, ¿no? Entonces,
tiroides es mi rubro. Yo hubiese preferido que esa ecografía la haga mi colega, el doctor Teruya. ¿Por qué? Porque él tiene mucha experiencia viendo glándulas paratiroides. ¿Ok? Pero acá también hay un dato. Este resultado me parece sospechoso. No digo que no esté bien hecho, digo que se está disfrazando. Yo creía que este nódulo que vio la doctora no era un nódulo tiroideo, porque ante todo la clínica manda, y la clínica y laboratorio, bueno, la clínica no tanto, la clínica tenía pues solamente la litiasis renal, pero la bioquímica sí mandaba acá. Yo decía, es incoherente, o sea, esto no es coherente. Un nódulo tiroideo que te dé esos valores tan altos, solamente el nódulo ese nódulo debe ser, debe ser el nódulo paratiroideo, que por alguna extraña razón está muy pegado a la glándula tiroides. Entonces, y eso lo ha hecho confundir, lo ha confundido con mi colega, lo ha confundido como parte de la tiroides. Aparte de que bueno, acá no me menciona si era hipoecogénico, hiperecogénico, pero usualmente los nódulos tiroideos, los nódulos paratiroideos, o sea, los adenomas son quísticos, se ve quístico, se ve como algo negro, no hipocogénico, se ve quístico. Entonces, como que me dio la sospecha porque por las características que ponían no parecía que sea una paratiroide, o sea, un nódulo, un adenoma paratiroideo benigno, no parecía. Entonces, con eso se sugiere biopsia. ¿Qué harían ustedes? La biopsia. La biopsia, correcto. Hago un pequeño acápite. ¿En qué? En que puede un adenoma, siempre el problema del hiperparatiroidismo primario siempre es encontrar el adenoma. Siempre, siempre. No siempre vas a encontrarlo así como acá, que tú sospechas que ese nódulo tiroideo es el adenoma. A veces no lo encuentras, a veces le pasan el ecógrafo y no lo encuentran, pero sigue con la elevación de paratormona. Le hacen la gamografía y no aparece nada. Y al final lo único que queda es, muy aparte de descartar una neoplasia, una metástasis y todo eso, muy aparte de eso, entran a sala. Y en sala de operaciones, usualmente el que encuentra es el cirujano. Se pone a palpar todo y palpando encuentra. Porque usualmente no son palpables, pero ellos van buscando y encuentran la paratiroides. Y la paratiroides no tiene que estar muy crecida, pues una bolita pequeñita, y eso es lo que te está causando pues todo el problema. Entonces, a veces se tiene que llegar hasta la cirugía para buscar. Porque sí, cuando hacía mi residencia tuvimos un caso así, que era, o sea, era primario, o sea, pero no aparecía ni la gamografía, no aparecía ni en la ecografía, y tuvimos que mandarlo a sala, y en sala de operaciones se encontraron el adenoma. Entonces, y ahí lo que primó fue la clínica, pero el señor se puso fatal, o sea, tenía, me acuerdo, el calcio total en 12, o sea, ni siquiera para decir de que estaba así como la señora, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Casi se muere, ay, no, se puso súper mal. Después de que lo operaron, entró a UCI, salió de UCI, ay, no, fue todo un dramón ahí. Entonces, le hacemos la biopsia, correcto. La gamografía con Sestamibi sí se puede hacer, ¿ya? De poder se puede, pero yo con esto que ya me trajo la ecografía, dije, ya, la gamografía ya no, mejor de frente a la biopsia. Porque también porque igual necesitaba biopsia. ¿Y por qué iba a necesitar biopsia? Iba a ser más fácil porque era visible. Si no se veía nada, ¿qué voy a mandar biopsiar? Acá sí se podía ver y era grande, pues 2 centímetros, sí es grande para una ecografía, sí se puede. Entonces dijimos, vamos a ver. Entonces, ahora, lo que ya hemos dicho, ¿ahora qué haría? Le manda biopsia. Pero un detallito, ¿ustedes qué le darían a la paciente para que no le siga subiendo el calcio? Porque le pueden dar muchas cosas, ¿no? La vitamina D yo no le di en ese momento. Pero, bueno, no es obligatorio que lo sepan, pero se le da diuréticos.
para que salga el exceso de calcio por la orina. Ya sé que va a formar cálculos, pero con diurético, sin diurético, igual le van a hacer cálculos en el riñón porque el problema es la paratiroides. Por ese lado, ¿no? Segundo, le puedo dar un fármaco que es el pamidronato, que eso lo usan en reumatología, que puede bajarle el calcio. Pero eso va a ser transitorio y son fármacos caros. Y ellos saben que yo tenía la parte de la limitación. Entonces, ¿qué era más importante? Sacar esa paratiroides. Yo sospechaba que ya era primario y yo le dije a la señora, es posible que ese nódulo que tiene ahí en la tiroides sea el nódulo de una paratiroides. Entonces, por eso ella dijo, ok, ya, y ahora. Pues algo más que harían. Doutora, uma pergunta. Há algum medicamento de calcitonina que se podría dar en pacientes así, que tienen mucho calcio? No, el pamidronato. Todos esos que son de la familia alendronato, pero el que es específico para este caso es el pamidronato. Pero todos esos que son los antirresortivos son medicamentos bien caros. Entonces, y yo sabía que eso no le iba a mejorar, o sea, y como ella no estaba con náuseas, con vómitos, o sea, no estaba con un cuadro sintomático, lo más urgente era operar. Pero yo ya la estaba preparando, yo nada más necesitaba la prueba para operar. Entonces, a ver, ¿algo más que quieran agregar? Ya, entonces vamos a pasar acá. ¿Quieren saber cómo terminó? Porque sí tiene un interesante final. O no les cuento y se quedan con la duda, pues, y con la angustia. Sí, Doc, por favor. Doctora. No, cuéntenos. Ya, les voy a contar. No, perdón, solo una consulta. Sí. Entonces, si tenemos esa duda, el próximo paso sería hacer la biopsia, ¿verdad? Uh-huh. Siempre y cuando haya algo que biopsiar y se pueda ver. Porque entonces, si no se ve, o sea, si en una ecografía no se ve y tú tienes la sospecha, o sea, te late que sí es primario y no lo ves en la ecografía, le pides ya la gamografía, con todo el dolor de tu corazón. Más que todo porque es caro. Ahora, si fuera el seguro social, si ella hubiera estado en el seguro social, uy, no, yo le pedía todo, pues. Pero es diferente. Por eso, para hacer el diagnóstico en el privado, tiene que ser con lo mínimo posible, porque al paciente le cuesta. Aunque tenga un seguro privado, igual le cuesta y tienes que saber qué le pides. Acá ya la gamografía ya no fue necesaria. O sea, le ahorré a la señora 600 soles, pero sí necesitábamos la biopsia, entonces tuvo que pagar 450. Pero la biopsia me iba a ser mucho más útil que la gamografía en este momento. Entonces, termino así. Si es que pueden leer el resultado para que vean. El confirmatorio sería. Claro, tumor de glándula paratiroides. Entonces yo dije, ¡ay, súper genial! Ya tenemos diagnóstico. Ya. Entonces dije, bueno, ahora digo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque dije, vamos a ver, después de que ya tiene eso, entonces, la conclusión acá es, ella tenía un hiperparatiroidismo y el hiperparatiroidismo era causa de osteoporosis. Era una osteoporosis secundaria. Otras causas de osteoporosis, ustedes ya han dicho. La menopausia, los varones también, muy viejitos también tienen osteoporosis, el uso de determinados fármacos. Denme un ejemplo de un fármaco que les pueda dar osteoporosis con su uso. Correcto, los corticoides, es correcto. Ya. Después, otra causa puede existir también la osteoporosis transitoria durante la gestación. También. Puede ser también secundario a enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes puede darte osteoporosis, artritis reumatoide, lupus, como secundario una osteoporosis, ¿no? Entonces, pacientes también muy flaquitas tienen mayor riesgo de osteoporosis. O sea,
Causas de osteoporosis hay infinidad. Por eso, una de las causas es el hiperparatiroidismo, que ya lo hemos visto acá. O sea, el cuadro clínico nos orientó y nos llevó, y solamente todo empezó con un cálculo renal. Doutora, então eu também tenho essa curiosidade. Como que ele, em esse caso, creio que foi o nefrólogo, como que ele sospechou que era algo endocrino? Porque Bueno, él descartó una sospechó. enfermedad renal. Ya, claro, porque dije eso, ¿cómo le ha chuntado? ¿Por qué? Porque le llamó la atención que la paciente fuera joven con cálculos, ¿no? Y aparte que ese doctor, o sea, todos tenemos ya un esquema, ¿no? Mental, ¿no? Como, ya, tiene esto, pido esto. Entonces, él ya estaba automatizado, por decirlo así, de que cada persona que tuviera cálculo le pedía paratormona y calcio. Y obviamente tienes que pedir calcio, y si pides calcio, con su paratormona para relacionar. Como él ya tenía esa idea, entonces dijo, ya, vaya con endocrino. Esa fue su, ¿no? Eso, en base a su experiencia, dijo que el endocrino me descarte hiperparatiroidismo, y si no, tiene que regrese conmigo o que vaya al urólogo, ¿no? Así fue su fundamento. Así fue ya, digamos, la rutina que él tiene de pedir paratormona, de pedir calcio, pero es que todos tenemos una rutina de exámenes. Por ejemplo, las colegas de reumatología, digo las porque la mayoría son mujeres, las reumatólogas, cuando tienen un paciente con osteoporosis, siempre le piden paratormona y calcio, o sea, siempre. Y cuando sale el calcio elevado, me lo mandan para descartar hiperparatiroidismo. O sea, todos tenemos una rutina de manejo. ¿Ya? Esa es la razón. Porque ustedes han visto que la anamnesis es bien tela, o sea, ¿cómo sacamos de eso a eso? Entonces, y ahora, el tratamiento, pues ya les dije, ¿no? Diuréticos, pero ¿el tratamiento final cuál es? Cirugía. O sea, quirúrgico, claro, o sea. Y ella me dijo, ¿es necesario operar? Sí. Le dije, no hay otra. Porque haría mal en decirle, no, le voy a dar este medicamento, haría mal. Hay que decir la verdad, ¿no? Entonces, ya, yo le mandé con un colega. O sea, ahí tú ya puedes, o sea, ahí tú no le dices, tienes que ir con él. No, dices, acá tenemos el doctor tal y el doctor tal, puede ir con cualquiera de los dos. Y a veces los mismos pacientes dicen, doctora, ¿pero con cuál? Le dije, más me gusta este. Porque, o sea, ya uno conoce el trabajo, ¿no? No es porque el otro sea malo, porque para nada es malo, sino que yo conozco más el trabajo del que yo le recomendé. Más que todo por eso. Entonces, no, en este caso era maligno, ¿no? Entonces, si a partir de la cirugía se podría dar radioterapia o quimioterapia también, o solamente la cirugía. Ya, justo les voy a contar ahí. Hasta el momento que se fue, antes de operarse, se fue con el diagnóstico de hiperparatiroidismo por adenoma tiroideo, adenoma paratiroideo. Que fuera carcinoma de tiroides era una posibilidad, pequeña, pero era. Porque no es habitual un carcinoma paratiroideo, pero por esos valores tan altos de paratormona me hizo sospechar. Pero dije, pero obviamente tú no vas a decir, ay, no vaya a ser cáncer, ¿no? Porque esa palabra les puede. Entonces dije, mejor con la biopsia vamos a tener algo certero. La biopsia no salió células malignas, entonces dije, ya, se va a operar. La paciente se operó y regresó. No, yo no tengo los demás resultados, pero yo les voy a contar qué pasó. La paciente llegó se operó a inicios del año. Cuando le hicieron ya la anatomía patológica, tuvieron que sacarle la mitad de la tiroides, tuvo que hacerse una hemitiroidectomía. ¿Por qué? Porque estaba tan pegado el tumor a la glándula tiroides que no se podía despegar. Entonces, por eso le tuvieron que sacar la mitad de la glándula. Cuando hicieron la anatomía patológica, encontraron que era un carcinoma de paratiroides. Eso me cambió todo mi manejo, pero todo. Porque usualmente cuando hay un adenoma, un adenoma paratiroideo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, te dejan las demás paratiroides, tu calcio se normaliza y te vas y vives tu vida, ¿no? Pero cuando ella la operaron, ella hizo inicialmente un cuadro al revés, hizo una hipocalcemia postquirúrgica. Y eso fue porque obviamente le sacaron pues las paratiroides, pero también el mismo hecho de
de traccionar, jalar, se puede dañar las otras paratiroides, ¿no? Y secundario a, digamos, esa manipulación pueden hacer un hipoparatiroidismo. Entonces vino a su control posoperatorio, mi colega ya le había empezado calcio porque ella empezó a hacer hipocalcemia. Entonces hasta ahí todo bien. Entonces cuando hizo la hipocalcemia, yo ahí recién le inicié la vitamina D junto con el calcio. El problema era que hacía unas hipocalcemias, pero bárbaras. Y las hipocalcemias las hacía, o sea, que no se podía ni mover, es una parálisis, se le volteaba la cara, yo le tocaba así, se hacía así el chebostec, ¡ay! Y era un problema. Entonces ella tomaba el calcibón D. El calcibón D es citrato de calcio más vitamina D. Entonces le empezamos a dar y ella necesitaba 3 pastillas cada 8 horas. Y aún así, el calcio seguía bajo y era desesperante, pues, porque terminaba en emergencia cada rato para que le metan gluconato endovenoso. Y para que te metan gluconato endovenoso, o sea, tienen que saber, pues, porque te pueden matar metiéndote gluconato endovenoso. Si te meten el gluconato rápido, haces paro. Tampoco iba a estar así en ese plan. Entonces tuve que investigar un poquito para ver otras presentaciones. Y encontré una presentación de un calcio que tenía más calcio elemental, que era más caro, pero con eso se mejoró. Incluso le llegamos a bajar la dosis posteriormente del medicamento, que era ya no me acuerdo cómo se llama, porque siempre lo tengo apuntado en mi escritorio, porque siempre se me olvida el nombre. Entonces, le seguí su evolución. Le empecé a controlar el calcio. Y le pedí su paratormona. Y me salió la paratormona alta. No alta como aquella vez. De 1500 ya no. Pero me salió la paratormona, si mal no recuerdo, en 120, algo así. Entonces dije, carcinoma de paratiroides más paratormona alta, ¿qué puede ser? Recidía metástasis. Pensé en una metástasis. Investigando un poquito más del carcinoma de paratiroides, ahí habían algunas cosas que coincidían. Valores muy altos de paratormona junto con un tumor que se adhería a la glándula tiroides y que se podía confundir con un nódulo tiroideo. Entonces ahí, por lo menos ahí sí había una congruencia con la literatura. Entonces yo le dije a la señora, ¿sabe qué? La paratormona está alta, pero revisando sus exámenes, el calcio le había bajado. Entonces, si baja el calcio, sube la paratormona. Entonces yo le dije, mire, puede ser una metástasis, pero también puede ser porque como le falta calcio, hay que darle un poco más para que baje la paratormona. Entonces, ¿qué hice? Le subí la dosis de calcio porque sus exámenes me indicaban que le faltaba calcio y le mandé a hacer una tomografía de tórax para buscar metástasis en tórax. Pero el problema que teníamos, porque nunca te dejan de ver los problemas, era que la creatinina la tenía alta. Y con la creatinina alta no podían hacerle una tomografía. Porque yo quería con contraste, porque ¿cuál es la gracia de la tomografía? Para lo que yo estaba buscando necesitaba contraste. Y no le podían hacer la tomografía con contraste. Por eso es de que tuvimos que hacerle seguimiento. Le dije, se tome o no se tome la tomografía, viene en 2 semanas. Y en 2 semanas se controló y ya los valores de paratormona bajaron. El calcio subió, la paratormona bajó. Entonces, el hiperparatiroidismo que ella tenía posterior a la cirugía era por falta de calcio. Sin embargo, se le tuvo que mandar a 2 especialidades. Al nefrólogo, porque la creatinina empezó a subir. Estaba en 1.9 la última vez que vi la creatinina. Y a oncología, porque en oncología tienen que deben buscar otra manera de buscar las metástasis con PET-CT scan, con resonancia. Ahí tienen que buscar. Y eso pues yo ya no es de mi rubro. Pues. Doctora, o sea, déjame ver, más o menos, o sea, la paratormona bajó porque o sea, le dieron calcio, ¿no? Claro, en esta claro. paciente, como el calcio lo tenía bajo,
Cuando baja el calcio, sube la paratormona. Le repuse el calcio, le optimicé el calcio sérico y la paratormona bajó a valores normales. Ese comportamiento no es un comportamiento de neoplasia, o sea, de metástasis. Claro. Entonces, pero de Ujú. por sí, el observar ese comportamiento no me descarta el hecho de que aún así puede ser una metástasis. Sí, no me descarta. ¿Por qué? Porque es un carcinoma. Los carcinomas de paratiroides suelen ser muy agresivos. Y si bien es cierto, no es, el carcinoma de paratiroides no te mata, o sea, no te mata el carcinoma per se. Lo que te mata son las alteraciones del calcio secundarias a la cirugía del carcinoma y el daño renal. Eso es lo que te aumenta la morbimortalidad. Entonces, con ella, a cuidarle lo que le quedaba de riñón, ¿no? Porque se fue deteriorando el riñón. De ahí se estabilizó, la cité en un mes y creo que tiene que venir este mes. Así es la historia. Entonces, la conclusión es de que causas de osteoporosis hay un montón. Como, por ejemplo, en esta paciente, osteoporosis por menopausia, no. ¿Por qué? Porque es regla, se acabó. ¿Sigue arreglando? Sí, ya, descartado. O sea, no necesitábamos más. Descartado ya, ¿no? Entonces, esos son, pero van a haber un montón de causas y el tratamiento se están dando cuenta que es diferente. ¿Qué habría pasado si solamente hubiera traído la densitometría? ¿No? Solo la densitometría y no lo hubiera pasado a un médico X. Y él ve la densitometría y dice, ay, sí, hay una osteoporosis. Te voy a dejar calcio y un antirresortivo. ¿Esa osteoporosis iba a mejorar? No, y yo hubiera No. agarrado el diagnóstico. Claro, no iba a mejorar. Y aparte, eso lo podía empeorar el calcio sérico, pues estaba empezando a darle calcio vía oral, ¿no? Y el antirresortivo podía, bueno, de repente bajarle un poco el calcio en sangre, ¿no? Pero no, si yo le seguía dando el calcio vía oral, en una de esas iba a ser una crisis por hipercalcemia. Entonces, eso también hacen las doctoras de reumatología. Antes de dar tratamiento para la osteoporosis, suelen pedir calcio sérico, paratormona, ¿qué más les piden? Vitamina D. Esas tres cosas y otros parámetros que yo nunca me había escuchado, ¿ya? Pero eso también piden. Pero principalmente esas tres cosas. Chévere. Entonces, por ejemplo, en todo paciente que tenga litiasis siempre debemos pedir calcio y paratormona, ¿no? Como moraleja. Claro, como moraleja, sí. Como moraleja, porque, mira, solamente porque mi colega, el nefrólogo, tiene cálculos en el riñón, tómese una paratormona, calcio en orina, porque, y vaya con el endocrinólogo. Si el endocrinólogo le dice que no hay nada, regresa conmigo. Así. Recuerden que estamos en el privado. Yo, por ejemplo, hoy día he tenido citados 20 pacientes. 20 pacientes. Y he trabajado de 8 a 11. 11 en punto me zafé. Con 20 pacientes. O sea, he visto 7 y 6. O sea, tienes que ver rápido. En mi especialidad se puede todavía, porque en especialidades como nefro, cosa que ya es muy, muy, muy localizado lo que te preguntan. En cambio, en medicina interna no puedes hacer eso, pues, porque en medicina interna estás viendo un paciente que tiene problemas de endocrino, al siguiente paciente tiene gastro, el siguiente paciente es cardio, o sea, te demoras, pues, ¿no? Y obviamente los internistas abordan los problemas de una manera diferente. Y a veces cuando derivo un paciente me dicen, doctora, yo tengo gastritis, pero ¿no me puede dar un omeprazol? Yo le digo, de poder le puedo dar, pero tiene que darse cuenta de que su problema de gastritis, yo con el omeprazol se lo voy a aguantar un ratito, pero hay que ver la causa. Y el problema de la gastritis lo aborda mejor el gastroenterólogo. Cuando a veces hay pacientes que les digo, tiene que ir a nutrición, pero usted no me puede dar la dieta, entonces yo les digo, la nutricionista aborda el problema de obesidad de una manera totalmente diferente a la mía y por eso nos complementamos. Y el complemento es en beneficio de usted. Entonces, hay que saber buscar las palabras, ¿no? Por ejemplo, pacientes que yo les veo, hoy día, por ejemplo, vino una paciente que necesitaba verse con el psiquiatra, o sea, que estaba mal, estaba fatal. Yo le digo, señora, tiene que ir con el psiquiatra. No, pero yo sé que con el alprazolam me va a pasar. Le digo, pero ¿cuántos alprazolam he estado tomando para dormir? Y me dice,
tres alprazolam para dormir y no dormía. Entonces le digo, señor, es que con el alprazolam no va a mejorar. O sea, de plano no. Está tomando una dosis mayor y aún así no tiene respuesta. Yo necesito tu tratamiento. Pero usted no me lo puede dar. Es que lo mismo, el psiquiatra es el especialista y él aborda el problema que usted tiene de una forma completamente diferente a la mía. Y así pues tú les tienes que derivar, porque hay todavía muchos estigmas para ir, por ejemplo, al nefrólogo, al psiquiatra, al urólogo. Los varones no quieren ir. No, que me va a tocar el urólogo. Pucha, yo digo, ¿y el ginecólogo qué hace? Cariñito te hace. Ginecólogo, nosotras las mujeres vamos al ginecólogo ya con la expectativa de que el examen ginecológico, ni que fuera un examen agradable. Cuando yo iba a dar a luz, yo estaba ya era para cesárea, pero igual me hicieron mi examen pélvico y me dolió. Pero así es la vida. Entonces siempre se le dice al paciente, mire señor, el urólogo, es cierto que le pueden hacer una ecografía, es que, o sea, no quieren que les hagan el tacto rectal, eso es nunca quieren, entonces nunca quieren que les hagan tacto rectal a los varones, y se entiende, o sea, ¿no? No están en el plan resignación como las mujeres, ¿no? ¿No? Que, ay, ginecólogo, ay, bueno, me va a hacer tacto, ¿qué voy a hacer? En caso los varones son muy renuentes, entonces, porque lo correlacionan con homosexualidad, pues. Pero en realidad tú les explicas y le dices, mire, señor, necesariamente tiene que hacerle el tacto rectal. No, pero me puede hacer la prueba de sangre. Le digo, sí, le puede hacer, le digo, pero la prueba de sangre puede salir normal y usted tener un cáncer ahí. Y me dice, pero si me hacen una ecografía, le digo, la ecografía abdominal va a ver la próstata, pero no la va a ver muy bien. Va a ver solo por un lado. Cuando ustedes lleven urología, el tacto rectal es muy importante para ver próstata. ¿Por qué? Porque es la experiencia en el tocar, así como yo toco las tiroides y tocando, me voy dando cuenta de algunas cosas, el urólogo tocando, bueno, no creo que sea tan dura la vida del hombre con las mujeres, ¿no? Pero el urólogo tocando dice, esto es benigno, esto es maligno, a pesar de que tengas el PSA normal. Pues en el PSA normal, y yo le digo, me dice, no, pero una ecografía, le dije, ¿sabe? El dedo del cirujano es así. El transductor de la ecografía, el transductor para transrectal, es así de ancho. Le digo, no lo sé, señor. ¿Cuál prefiere? Y entonces cuando tú les dices eso, dicen que el transductor de la ecografía transrectal es así. Digo, claro, es más grande, más ancho que el dedo, y más largo todavía. Ay, no. Y ahí ya recién atracan. Entonces, exacto, más vale meter el dedo que meter la pata. Pero esas cosas, esa es la parte incómoda. A mí particularmente nunca me gustó hacer tacto de nada. Por eso yo no soy ginecóloga, ni uróloga, ni gastroenteróloga. No me gustaba hacer tacto para nada. Y quería hacer una especialidad que no tuviera que hacer guardias. Entonces ya con eso, con endocrino, ya no hago guardias. ¿Ya? A ver, chicos, ¿alguna preguntita del caso? ¿O algo más que quieran agregar? Oh, ya se van. Sí, pues chicos, es que lamentablemente esto de la pandemia nos ha puesto bien incómodo, que es la parte de las prácticas, porque no es igual. Incluso le había dicho a la nueva coordinadora académica, le había dicho, le digo, hasta de repente, nos podríamos reunir en un parque, le digo, con distanciamiento social entre todos para ver casos clínicos, ¿no? Aunque iba a aparecer la novicia rebelde y faltaba que trajera mi guitarra, ¿no? Ahí en el parque, ¿no? Pero bueno, no se ha podido. Pero bueno, esperemos. Realmente, como van las circunstancias de la pandemia, yo calculo que todo este año no vamos a tener clase práctica. El hospital, para empezar, vacío no está, pero es un foco de contagio y ustedes realmente no les van a dar, el hospital donde roten no les va a dar equipo de protección personal. Doctora, una curiosidad, de todas estas patologías que estudiamos, diabetes, hipertiroidismo,
hipotiroidismo. ¿Cuál es la más frecuente que usted ve en el consultorio, que usted atiende más? Ya. Consultorio, ya. Diabetes, tiroides, principalmente eso ya se ocupa como el 50% de mi consulta. Diabetes, tiroides y todo lo relacionado o sea, diabetes, prediabetes y todo lo relacionado a esas dos entidades. Por ejemplo, dislipidemia asociada a diabetes, dislipidemia asociada a prediabetes, dislipidemia asociada a obesidad, que a su vez es resistencia a la insulina, dislipidemia asociada a hipotiroidismo. Síndrome de ovario poliquístico, eso también. Síndrome de ovario poliquístico asociado a resistencia a la insulina. Entonces, principalmente, la patología va entre problemas de tiroides y diabetes, y problemas del metabolismo de la glucosa, ¿no? Ya las cosas raras, por ejemplo, síndrome de Cushing, la enfermedad de Cushing, llegan, pero no mucho. Por ejemplo, hoy día tuve una chica que le estaba haciendo el DEXA-2 y el DEXA-2 salió negativo. Entonces ya ahí terminó mi estudio. O sea, no había Cushing. El síndrome de Turner es raro también, ¿no? Uy, sí, de Turner tengo, creo, dos pacientes, 3 pacientes. Klinefelter, ninguno. Había otro que era, una sola vez he visto un Kalman. Sí, pues las rarezas de la medicina llegan poco. Tengo un paciente que tiene un síndrome que no me acuerdo cómo se llama, que es un síndrome de resistencia a la insulina brava con diabetes. Y este chico, pues, para controlarle la diabetes es un sufrimiento, pues, porque es súper insulino resistente. Eso principalmente. Y dislipidemias. Todo el mundo viene porque, ay, que quiero controlarme el colesterol. A veces vienen, no, que quiero saber cómo está mi colesterol y triglicérido. Y me dicen, pídame todo. Ok, y les pido desde tolerancia, su perfil tiroideo. Y usualmente salen deprimidos porque se dan cuenta de que tienen prediabetes. Pero siempre les digo, hay que ver el lado positivo. Hemos encontrado la prediabetes mucho antes de que usted haga la diabetes y lo podemos prevenir. Pie diabético, muy poco veo a nivel privado. A nivel hospitalario, cuando trabajaba en Almenara, sí se veía más pie diabético. Ay, no, nunca me gustó el pie diabético. Ay, bacala. Es que a veces habían pacientes, o sea, el hecho de salvar un pie, su madre era, ay, pero las gangrenas, ay, cuando venían con asco, yo limpiar eso. Ay, que venía la mosca, yo tenía miedo que la mosca le pusiera huevos ahí al pie diabético, ay no, y como yo le tenía medio cosita a los gusanos, ay sí, el olor es a cadáver, y olía todo el pabellón. Y yo buscando que lo opere el traumatólogo, y porque el traumatólogo, yo tuve una vez un paciente que era para que lo operen por emergencia, y no sé quién fue el hijo de su mamá que me lo mandó a piso, me lo mandó sin riesgo quirúrgico, nada. Entonces tuvimos que correr, sacar el riesgo y prepararlo para sala. Y me costó un trabajo meterlo a sala de operaciones en domingo, que los cirujanos no les da ganas de operar. Entonces, porque el reto cuando eres interno residente es que si tienes que operar a un paciente, que lo operen, porque el cirujano o el anestesiólogo te pueden decir, no, que no tenemos cupo, que no tenemos sala, que no sé qué. Entonces, tuve que hacer todo un plan para que lo operen. El paciente, yo estaba sola en el piso, entonces llegué al hospital, vi que no lo habían operado porque yo había dejado todo listo para que lo operen el día anterior, el señor estaba óxico, estaba así séptico, fatal, entonces yo le hice firmar, busqué sangre, me separé 2 unidades de sangre en banco, 2 unidades, de ahí le hice, el consentimiento informado le había hecho firmar a la esposa, a los hijos, a todos los hijos, y al compromiso actual. O sea, el señor no estaba, ahí era el problema legal, porque el señor estaba separado, no estaba divorciado. Entonces, al estar separado, al final tiene esposa y quien decide y quien tiene el poder de firmar a la esposa, pero también dice firmar a la pareja actual. Entonces, hice firmar a todos los hijos, hice el riesgo quirúrgico, todo, y el problema era buscar al cirujano. Y el traumatólogo, fui a buscarlo, pregunté, llamé y dije, ¿dónde está? Allá. Y lo fui a buscar y lo encontré. Y le dije, doctor, este paciente, que no sé qué. Me dice, ya, pero ¿habrá sala? Ya llamé a sala de operaciones y fíjense que no hay nadie, está limpiecita. La acaba de limpiar Silsa, ya para que suba nomás.
Y ya, pues, y ahí me dijo, cuando me dijo, a ver, voy a revisar la historia. ¿Tiene sangre? Sí, tiene 2 unidades. ¿Dónde están? Aquí bien guardaditas están, ya tiene ya. Tiene los, y el consentimiento informado, y la pareja dice, no, yo le he firmado. ¿Usted es su esposa? No. Ah, no, tiene que firmar la esposa. Ay, que también acá firmó la esposa y los hijos y todo. Entonces ya con eso me dijo, bueno, ya ganó, doctora, va a entrar a sala. Yo, y como si me hicieran un favor, oye, era una gangrena que tenía que entrar a sala, pero me costó. Entonces, no, sí, también, como tenía amigos en la policía, yo necesitaba que programaran un paciente y el traumatólogo siempre se me escapaba el traumatólogo. Y yo necesitaba que lo operen porque tienen un día de programación. Entonces yo hablé con un amigo policía y le dije, oye, ¿puedes buscar entre tus datos cuál es el número de placa de esta persona? Entonces buscó y me dijo, sí, él tiene un carro así, con placa tal. Entonces, cuando yo fui a buscarlo al doctor, me dijeron, no, el doctor no está. Y dije, ay, seguro se está escapando. Y me fui al estacionamiento y busqué su carro. Y me quedé ahí sentada hasta que apareció. Y cuando él estaba abriendo la puerta de su carro, yo salí detrás del carro con mi historia clínica. Ay, prográmeme este paciente ahí en la puerta, ahí en el estacionamiento, en la calle ahí. No le quedó de otra, pues. Pero para que no me responden las interconsultas, pues me obligó a buscarlo, ¿no? Y esas son las cosas que ustedes van a tener que hacer cuando hagan su internado. Eso tienen que hacer, ¿no? No, hasta una vez me invitó a salir un traumatólogo, pero no, pues ya mucho, ya. No se puede, pues. Ética y moral. ¿No? No, además dije, no, estaba feo, yo nada más lo necesitaba para que opere, nada más. Nada más. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ok, chicos, bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. A ver, Me gustaría dime. ¿Cómo es la parte de endocrinología deportiva y reposición hormonal? ¿Hay mercado? ¿Cómo? Sí, el mercado te lo creas tú. ¿Qué cosas a mí hacer? Que sé cómo se hace, pero no la he podido hacer ahora todavía. Es medicina transgénero. O sea, el paciente trans que quiere hacer su transición, pues, de varón a mujer o de mujer a varón. O sea, eso está creciendo mucho, ¿no? Claro, debería irme a Brasil, oye, porque creo que ahí hay bastante mercado. Entonces, sí, acá también hay. Lo que pasa es que hay todavía, hay mucho tabú, la verdad, yo no me hago problema con eso, la verdad. Eso no, yo no obligo a nadie. Cada quien viene por su propia voluntad. Pero eso sí, hay un protocolo, hay guías de tratamiento, no es así, ay, no quiero hoy día quiero ser varón. No es así, pues, o sea, tienes una guía, tienes un protocolo, ¿no? Es más completo, ¿no? Pero lo que dices de endocrinología deportiva, sí tendría mucho, sobre todo acá, como no somos un país muy competitivo en cuanto a, o sea, tenemos cuadros deportistas, ¿no? De deportistas de élite. Principalmente nosotros tenemos más lo que es deportistas de resistencia, por nuestra contextura, ¿no? Por nuestro biotipo, ahí está, ese es el término, por el biotipo del peruano, somos más de tener más éxito en competencias de resistencia. Por ejemplo, maratón, en las caminatas, que corren como 8 horas, en ese grupo, porque son ejercicios de resistencia. También por nuestra talla se podría ver inclusive ejercicios de tipo gimnasia con elementos, con aparatos, porque no tienes que ser muy alto para hacer los saltos y todo eso. Entonces, esos son más o menos los deportes en los que por nuestro biotipo nos podría ir bien. Lo que pasa, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, todos los que son descendientes africanos, ellos corren bastante rápido, pues, porque ellos tienen más fibras rápidas y pueden hacer ejercicios de potencia. Entonces, de potencia son correr 100 metros, correr 1000 metros, ¿no? Entonces, pero sí, de repente en Brasil, que creo que tienen más cuadros de deportistas calificados, de repente ahí sí se puede. Acá hay médicos deportólogos, ¿ah? Hay 4 gatos, pero hay.
Antiguamente existía la especialidad de medicina deportiva en la Cayetano. Y hay médicos deportólogos, yo he conocido 4, pero sé que hay. Y ellos pues trabajan más que todo con los clubes tipo el Regatas, con el club, con Alianza Lima Universitario, con los clubes de fútbol, ¿no? Y también con la Federación Peruana de Atletismo. Pero es un nicho de mercado, ¿no? Pero si ustedes les interesa, pues pueden hacer eso en el futuro, ¿no? Al final, la medicina va cambiando. Cuando mi mamá era endocrinóloga, ni por acá se le pasó que la medicina transgénero iba a existir. A mi mamá, cuando ella trabajaba, venían pacientes que querían que mi mamá los ayude con hormonas y mi mamá no quería. O sea, no, que eso no está bien, ¿no? Que, o sea, la cuestión moral, ¿no? La cuestión ética, ¿no? Pero yo, pues no tengo moral, no tengo ética. No, no es eso, sino que acá los tiempos han cambiado. Pues. Entonces ahora ya no se ve el transexualismo como una enfermedad, ¿no? Entonces, no, y es bien complejo. Son un grupo de pacientes muy, muy complejos. Complejos en el manejo, complejos en el trato también. Tienes que saber tratarlos. ¿No? Todo eso es bien complejo, pero eso yo no lo puedo hacer en un hospital público. Eso no lo puedo hacer en mi consultorio del peruano japonés. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando llega un transgénero? Por ejemplo, la vez pasada vino una chica transgénero que ella había estado recibiendo su tratamiento en Estados Unidos, pero el problema de los transgéneros es la identificación. Entonces, ella tenía barba, ¿no? Esa, tú la veías, era un hombre, fenotípicamente. Se había operado, se había sacado los senos, todo. Pero en su DNI seguía llamándose, creo, Lili, Lice, Lisbeth. Entonces, cuando la llama mi técnica, Lisbeth, viene un chico y dice, no, estoy llamando a la señorita Lisbeth. Si yo soy Lisbeth, le dice. Entonces yo le dije, bueno, ya su nombre de DNI es Lisbeth, o Lili creo que era. Le digo, ya, pero ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre por el cual se identifica? Ah, bueno, creo que se llamaba, ¿cómo se llama? Tenía un nombre, acuerdo, no era el Brian, decía Dylan, un nombre raro. Caleb, ahí está, ya me acuerdo. Entonces yo lo trataba de... Mi técnica me dice, se llama Caleb. Y bueno, pero recién van en 5º año de medicina, todavía lo que les falta rotar. Recién después que hagan el internado, ahí van a descubrir qué especialidad quieren hacer. Algunos terminan haciendo gerencia, que no está mal, ojo, pero descubren la parte administrativa y que les gusta más y que se sienten útiles como administrativos. Hay gente que le gusta ser asistencial. A mí siempre me gustó ser más médico asistencial, no me gustó nunca la parte administrativa. Eso ya es cuestión de gustos. Listo, chiquillos. Fue un gusto. Ahorita me voy. Gracias. Voy a almorzar, Gracias, chicos. doctor. ¿Ya? Gracias.